Este será el primer capítulo de una serie de 8 episodios enfocados en la música, su historia y la relación simbiótica que tienen la sociedad y esta expresión artística. Por ahora, acompáñenme a viajar al decenio del 40. Has abierto la puerta al desván insomnio. Soy Ana Zamora y creo firmemente en que cada época suena diferente. Por eso he decidido iniciar esta serie de 8 capítulos en los que recorreremos la música que ha ambientado la vida desde 1939 hasta el día de hoy. Por cuestiones de derechos de autor no podré poner toda la música que me gustaría y pues de la que hablaré durante el podcast, pero para suplir esta necesidad preparé una lista de Spotify con el sonido de las diferentes épocas que abarcaremos en este especial. La década del 40, por increíble que parezca, resultó ser vital para la música que consumimos hoy en día. Fue una época convulsa, marcada por el dolor, la muerte, el imperialismo y el hambre por el poder, llena de ambición, luchas ideológicas y muchísimas histerias colectivas. De esto, por supuesto, no tuvieron la culpa las personas de a pie, sino las circunstancias extremas que se dieron en esta época. Y también el hambre de guerra que tuvieron algunas de las figuras políticas más importantes en este tiempo. Entre 1939 y 1945 se libró la Segunda Guerra Mundial. Esa es la razón por la que arrancamos desde 1939 y no desde 1940. Si bien no todas las regiones del mundo participaron, a diferencia de lo que sí sucedió durante la Primera Guerra Mundial, la música que fue publicada en este momento histórico deja entrever las motivaciones que podían llegar a tener los soldados para luchar o sobrevivir. Una de las canciones más relevantes y que es un claro ejemplo de esta ambición de supervivencia y de las motivaciones que podían llegar a tener los soldados que estaban en el frente es la super archirre contra conocida We'll Meet Again, interpretada por Vera Lynn. We'll meet again. Don't know where, don't know where. Una mujer que le canta a su amado, nos volveremos a ver cuando debe partir a la guerra, habla de los anhelos tanto de quienes partieron a la batalla como de quienes se quedaron esperando su regreso. Muchos nunca se volverían a ver. Este espíritu de la guerra daría lugar al sentimentalismo, pero también contribuiría al patriotismo expresado musicalmente en esta época. Muchas canciones folclóricas regionales se convirtieron en himnos de lucha, como Le Chant de la Libération, que llama a partisanos, obreros y campesinos a unirse al combate. Literalmente, eso es lo que dice la letra. En varios países apareció un equivalente. En Italia, la resistencia que batallaba contra el régimen de Mussolini adoptó Bella Ciao, popularizado en estos tiempos modernos por La Casa de Papel, y su contraparte fascista se apropió de Giovinezza, que traduce juventud en italiano, que además se convirtió en el himno del partido de Mussolini y exaltaba la gloria tanto de Mussolini como de las acciones que realizaba su partido. Y por supuesto una presunta redención del pueblo italiano que representaba el fascismo. Pero no solamente la guerra y el dolor inspiraron el sonido de esta época. Al tratarse de una guerra que no se libraba en su territorio, Estados Unidos tenía una ventaja por encima de tanto sus enemigos como de sus aliados. Su población civil notaba la escasez de algunos productos, pero aquellos que no estaban combatiendo en el frente vivían una relativa normalidad. Y la entrada a la fuerza laboral por parte de las mujeres que se quedaban esperando a que volvieran los soldados generó un crecimiento sin precedentes en la economía de este país. Esto hizo que la industria estadounidense entrara en un auge, pero este boom de crecimiento económico no se redujo únicamente a la industria armamentista de manufactura, sino que también la industria del entretenimiento que se desarrolló durante estos años convertiría la cultura estadounidense en lo que es hoy en día. En medio de este caldo de cultivo aparecen gigantes como Walt Disney, que ya en 1938 se había hecho una reputación propia con el estreno de Blancanieves y los 7 enanitos. Si bien sus estudios sufrieron financieramente durante la guerra y la aparición de los sindicatos en la industria del cine hacían temer a los supuestos agitadores del comunismo en Hollywood, Disney contó con el beneplácito de las autoridades de su país gracias a la producción de cortometrajes propagandísticos como El rostro del Führer, que se haría muy popular gracias a la inclusión de una canción que se llamaba exactamente igual, y la utilización del Pato Donald como trabajador esclavo en una fábrica de armas nazi. Disney sacó muchos de estos cortometrajes propagandísticos
contra los nazis, contra los mismos japoneses, contra los italianos, ridiculizando las figuras de Hideki Toyo, Adolf Hitler y Mussolini. Pero increíblemente estos cortos realmente no le generaban una mayor ganancia financiera. Sin embargo, ayudó a la reputación personal de Walt Disney, que más adelante pues estaría involucrado en temas un poco más turbios con el FBI y todo esto ayudaría además a que las sospechas que se tenían sobre él respecto a una supuesta cooperación con estos gobiernos enemigos se disiparan rápidamente. Esta fue una era dorada para el jazz. Las sonoridades del afroestadounidense desplazaron al swing de big bands lideradas por hombres blancos como la de Benny Goodman y Glenn Miller, y reemplazaron este sonido de los años 30 con el bebop y la predominancia en la improvisación con figuras como Dizzy Gillespie, Charlie Parker y Thelonious Monk, entre muchísimos otros. Digamos que estos son los más representativos, pero hay muchísimos otros que sacaron al intérprete de jazz de la categoría de showman y lo metieron en el del artista consagrado a su música. Grandes divas de este género como era James y Ella Fitzgerald también se consagrarían en esta época, pero ¿por qué es tan importante hablar del jazz en la década del 40? A finales del siglo XIX surge el blues como un derivado de las canciones que cantaban los esclavos de las plantaciones en los cultivos de algodón del sur de los Estados Unidos. Cuando algunos de los esclavos empiezan a tener acceso a instrumentos aceptados en la cultura musical occidental como el piano y metales, estos se integran a los sonidos que ya se generaban con instrumentos de cuerda como el banjo, generando una especie de vals afroamericano llamado ragtime. Este con el tiempo evolucionaría y se convertiría en el jazz de New Orleans. Al tener un origen netamente negro, el jazz era considerado por muchos como un género degenerado y bajo, pero a la gente le gustaba. Entonces, como las compañías de música son inteligentes, empezaron a promocionar artistas que interpretaban este tipo de música, pero eran blancos y por ende, ante los ojos de la sociedad, más aceptables. Esto fue lo que generó el fenómeno de las big bands en parte. Pero todo cambia en los años 40. Con una guerra siendo librada a miles de kilómetros, el racismo dejó de ser una prioridad en la agenda, aunque obviamente se mantenía en ella, y esto abrió el espacio para que estos músicos negros que llevaban haciendo jazz años, por fin salieran a la luz. Este tipo de música tuvo un alto impacto en la escena latinoamericana, particularmente en la música cubana, donde a partir del ascenso del bebop surgió el cubop, que es una especie de jazz latino-afrocubano en cuyo desarrollo Dizzy Gillespie fue fundamental. Este trompetista estaba interesado en explorar otros sonidos y pensó en incluir congas en su grupo musical, por lo que habló con el músico y compositor cubano Mario Bauzá para ver si de pronto conocía a alguien que le interesara meterse en esta locura que se le había ocurrido. Es así como conoce al conguero Chano Pozo en 1946 y juntos logran revolucionar el jazz y la música cubana para siempre. Al ser América Latina una región tan rica culturalmente, no solo de jazz afrocubano se baila. Esta fue una época de auge para el tango. A pesar de la censura sistemática al lenguaje lunfardo, que es este idioma como bajo, como el slang de bares y de cantinas en Argentina, y a las referencias que, entre comillas, hacía el tango al bajo mundo, como por ejemplo el alcoholismo o cualquier cosa considerada inmoral, las dictaduras militares que se intercalaron el poder en Argentina durante toda la década y posteriormente la presidencia de Perón, censuraron muchísimo la difusión de tango tanto en bares como en cafés, como incluso en la misma radiodifusión. La censura al tango continuaría durante la presidencia de Perón, lo que obligaría a muchos intérpretes a realizar cambios en las letras para poder seguir tocándolo. Las canciones que no cumplieran con la directriz no podrían sonar ni en la radio ni en los cafés nunca más. Y es tan tétrico el asunto para el tango que durante el mandato de Perón existió incluso una lista negra de artistas que tenían prohibido actuar en escenarios argentinos. Sin embargo, la razón de esta censura no se debía únicamente al contenido musical de las acciones. Perón dijo desconocer las medidas de censura contra el tango que se habían impuesto durante el régimen militar del 43
y por ello decidió levantarlas. Pero esto no impidió que artistas como la cantante y actriz Libertad Lamarque se vieran afectados por las medidas del nuevo gobierno. Esta lista negra peronista fue idea de Eva Perón y buscaba castigar a todo aquel que la hubiese humillado en algún momento o que no se declarara abiertamente a favor de Perón. Pero durante esta década ocurrió una cosa mucho más loca con el tango. Resulta que los nazis, que estaban supremamente locos, solían poner música en los campos de concentración, y aunque en muchas ocasiones sonaban obras del compositor alemán Richard Wagner, en otras sonaban tangos. Este tipo de música había llegado a Europa en el primer decenio del siglo XX y algunas orquestas argentinas viajaban con cierta regularidad a la parte occidental del continente. Era común que en algunos campos de concentración se formaran agrupaciones musicales debido a la gran cantidad de artistas que eran aprisionados y únicamente podían interpretar la música que los oficiales nazis les permitieran. Cuentan algunos sobrevivientes que durante las ejecuciones sonaba lo que ellos conocían como el tango de la muerte. La canción a la cual le atribuyeron este nombre no era otra que Plegaria de Eduardo Bianco, cuya letra es muy descriptiva y da en el clavo con sus referencias al dolor y la muerte. Plegaria que llega a mi alma al son de lentas campanadas. El fenómeno del tango en los campos de concentración daría origen a un tango yiddish, es decir, en el idioma del pueblo hebreo, que permitiría la expresión de los prisioneros, a escondidas obviamente, y que más adelante daría a conocer sus experiencias en los campos. Mientras que un alma de rodillas pide consuelo, pide perdón. Uno de los fenómenos más grandes a nivel musical en la región latinoamericana durante los años 40 sería el bolero, que se desarrollaría fuertemente entre México y Cuba. Aunque este tipo de música surgió a raíz del bolero español a mediados del siglo XIX, Hispanoamérica se apropiaría de él cambiando su estructura desde la raíz, reemplazando las castañuelas y las gaitas por tríos de cuerdas y más adelante por una orquestación que, según la corriente del bolero, podría llegar a incluir hasta el mariachi. Durante esta década, el bolero vivía una época dorada y llegó a popularizarse por todo el continente americano gracias a la radiodifusión y al apoyo que recibía el género por parte de algunas de las dictaduras instauradas en la región, pues no transmitía ningún tipo de mensajes que atentara contra sus intereses de expansión y de mantenimiento del poder, sino que promovía una vida en torno a lo romántico y como muy autocentrada. El cine fue también una de las mejores formas de popularizar este género musical. Intérpretes como Pedro Infante y Elsa Miranda fueron fundamentales en este proceso. Pedro Infante se convertiría en el ícono por excelencia tanto de la época dorada del cine mexicano como del bolero ranchero. Otras figuras prominentes que surgirían en esta época serían los Panchos, quienes, introduciendo ritmos más caribeños al bolero, serían considerados como referentes universales de este género musical, con una instrumentación simple que contaba únicamente con guitarra, requinto y arreglos vocales a varias voces. Sin duda alguna, la música imita la vida, pero también la moldea, y si tiene la fuerza suficiente, la cambia. En esta década tan convulsa, la música fue una cárcel y un escape, un grito de dolor, guerra y muerte. Esta será una constante en la historia de la música, pero con el paso del tiempo será más combativa o más alienante de forma alternativa. Acompáñenme a explorar esta metamorfosis en los próximos capítulos. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos para que el algoritmo maligno de Zuckerberg y de Google nos ayude a seguir creciendo. Para estar al tanto de cada uno de nuestros nuevos lanzamientos o contarnos de qué temas te gustaría que habláramos, búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Desván Insomne. Adiós.